Hola señoritas, muy buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga y bueno, pues en esta ocasión, ¿verdad? Estamos aquí en la página de Mi Caminar con Dios en la reunión para señoritas. Gracias señoritas a ustedes que siempre están fieles escuchando el programa. En esta ocasión pues me toca estar a mí con ustedes, ¿verdad? Normalmente está la hermana Vero Pavón, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos permite también poderles servir. Y bueno, en esta ocasión, señoritas, ya tenemos aquí a nuestra invitada especial, la hermana Yadira Reynosa. Hermana Yadira, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Muy bien, gracias, hermana Jacqueline. Gracias por la invitación a usted y a la hermana Vero. Un gusto y un placer conocerlas. Amén, hermana. Pues el placer, ¿verdad? También es nuestro, hermana, de que pues dentro de todas sus ocupaciones, ¿verdad? Sabemos que pues hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero gracias, hermana, por aceptar la invitación y por estar en esta tarde el día de hoy, ¿verdad? Con nosotros. Que el Señor le bendiga grandemente. Y hermana, pues para que las señoritas la puedan conocer un poquito más, me gustaría que nos contara en qué parte están sirviendo a Dios y cuántos años tienen ahí. Sí, nosotras estamos, bueno, nosotros, mi esposo y yo servimos en el estado de California, en el precioso estado de California, en la iglesia Bautista Berea de la ciudad del Monte. Ya tenemos ahí sirviendo por la gracia de Dios 10 años. Vamos a cumplir este año 10 años. Nosotros fuimos enviados por nuestra iglesia, donde fuimos miembros por 14 años. A nuestro pastor, pues Dios le puso en su corazón abrir nuevas obras alrededor de la comunidad y la primera ciudad que eligió, porque ya hasta ahorita ha abierto 3 obras, fue la ciudad del Monte, donde nosotros fuimos enviados. Mi esposo fue inicialmente el asistente de pastor y ya después con los años fue nombrado pastor tiempo completo y de eso pues ya se van a cumplir 10 años en octubre de este año, primeramente el Señor. Amén, hermana. Se dice fácil, ¿verdad? 10 años. Yo creo que aquí muchas muchachitas tenían 5 años, ¿verdad? Cuando usted estaba llegando allá, hermana, pero la verdad es que se va tan rápido el tiempo y yo sé que de alguna manera, ¿verdad? El Señor les ha permitido pasar por muchísimas cosas en su ministerio, ¿verdad, hermana? ¿Nos pudiera decir un poquito, a lo mejor, alguno de los milagros que usted ha visto a Dios obrar a lo largo de estos 10 años sirviendo a Dios? Claro que sí, hermano. Bueno, tantos, ¿verdad? No podría mencionarlos todos, pero sí el Señor ha obrado maravillosamente, especialmente en las familias. Los milagros que nosotros hemos podido ver más de cerca es ver cómo familias han llegado a la iglesia y han sido restauradas por el Señor y poco a poco se han convertido en familias fieles que ahora sirven. Hemos visto madres que llegaron solas, al principio solamente con sus hijos y siendo fieles y estando asistiendo fielmente a la iglesia, después ha llegado su esposo y luego después el esposo empieza a ser fiel y ahora toda la familia sirviendo y así tenemos varias familias que son los más fieles. Y hemos visto también pues juventud, jóvenes que han llegado a la iglesia de hogares pues destruidos, donde los padres no conocen de Dios y han permanecido fieles y luego con el tiempo sus padres llegan a la iglesia y se mantienen fieles y ahora están todos juntos. Esos son los milagros que más hemos visto y los que más gozo traen a nuestro corazón. Y pues otro milagro es ver cómo Señora ha proveído para nosotros, ya que pues mi esposo renunció a su trabajo para poder servir en la obra a tiempo completo y el Señor nos proveyó una manera un trabajo, se puede, porque es un trabajo también, pero un trabajo con mucha libertad de tiempo, donde podemos dedicar tiempo completo a la obra, vivimos y trabajamos donde vivimos y vivimos donde trabajamos. El Señor nos dio un trabajo somos los administradores de un lugar de casas móviles, no sé si las conoce, y en ese lugar pues se nos provee la vivienda y no tenemos que pagar ni renta, ni mortgage, ningún tipo ahora sí que los pagos de luz, gas, todo eso está con la renta. Entonces, todo eso lo vemos como que fue la mano de Dios, que nos proveyó la manera de poder tener nuestras necesidades básicas y poder servir tiempo completo a la obra. Y eso también es un milagro que Dios nos ha concedido. Y le podría contar muchísimos más, hermanas, muchos, muchos más.
Sí, amén, hermana. Sin duda alguna, servir a Dios es ser testigo, ¿no? De los milagros que Él está dispuesto a hacer con aquellos que de corazón, ¿verdad? Rinden sus vidas a Él. Y hermana, pues, wow, qué milagro, ¿no? Y tan solo ponernos a pensar, ¿no? Cómo el Señor nos alcanzó a nosotros mismos, es tan solo un milagro, ¿verdad? Ahora ver cómo Dios va restaurando las vidas de familias completas, como usted mencionaba al principio, ¿verdad? Es un gran privilegio y qué bendición, hermana, que el Señor esté usándoles para esta obra tan hermosa. Y hermana, bueno, quisiéramos pedirle algunas peticiones de oración para que estemos orando por ustedes, ¿verdad, señorita? Si ustedes tienen sus libretitas, ¿verdad? O una hojita ya a la mano, anote las peticiones de la hermana Yadira y manténgala en oración, ¿verdad? Que el Señor la bendiga grandemente. Y hermana, pues compártanos para poder anotar sus peticiones. Ay, peticiones. Les voy a dar toda mi lista. No, bueno, una petición es porque mañana vamos a salir a un viaje que vamos a hacer un grupo de alrededor de 60 esposas de pastores que nos vamos a estar reuniendo para un retiro. Y pues solamente pido sus oraciones para que el Señor nos lleve con bien. Podemos pasar buen tiempo y también pues poder ser edificadas a través de las enseñanzas que se nos van a dar en este retiro. Esa es una de mis peticiones. También pedimos, pues nosotros estamos ahorita rentando edificio donde estamos ahorita, desde que iniciamos hemos estado en el mismo edificio, pero como pues el deseo de toda iglesia es tener un edificio propio, ¿verdad? Como ministerio, esa es nuestra oración constante, que el Señor nos conceda tener nuestro propio edificio para pues tener más libertad, ¿verdad? En la manera que le servimos al Señor, aunque hasta ahorita pues no ha habido impedimento. Donde estamos, el Señor nos ha, nos ha mantenido ahí por algo y la iglesia que nos renta han sido muy generosos con nosotros, pero esa sería una petición también, que el Señor, pues que el Señor nos conceda un lugar propio para nuestra iglesia. Amén, hermana. Y bueno, señoritas, a lo mejor, ¿verdad? La hermana, pues lo globalizó todo, ¿verdad? Pero sabemos que también ellos como familia, ¿verdad? A lo mejor tienen algunas peticiones en su corazón que solamente ellos y Dios conoce, ¿verdad? Estén orando por todas las peticiones que tenga la hermana y su familia en su corazón. Estén orando por ellos, ¿verdad? Que el Señor los use grandemente y pueda seguir haciendo la obra de él, ¿verdad? En la vida de los hermanos. Y bueno, hermana, de verdad es un gusto para nosotros poderle tener en esta tarde y le dejamos su tiempo, hermana, para que nos comparta la enseñanza. Sabemos que va a ser de mucha bendición y al final estaré leyendo los comentarios que están entrando, ¿sí? Entonces le dejo su tiempo, hermana. Gracias, hermana Jacqueline, la miro entonces en un ratito. Voy a poner mi timer porque yo quiero pasarme, así que antes de iniciar, ok. Pues buenas tardes nuevamente y gracias una vez más a la hermana Vero y a la hermana Jacqueline por esta invitación. Me siento muy honrada, muy privilegiada, ¿verdad? Por la invitación. Yo no las conozco personalmente, pero he visto sus rostros en los programas, he visto alguna de las enseñanzas, siempre de mucha bendición. Así que pues me siento honrada con la invitación, que sin conocerme me han tomado en cuenta para este precioso ministerio. Así que les saludo una vez más, señoritas. Mi nombre es Yadira Reynosa. Mi esposo es el pastor Arturo Reynosa y nosotros servimos aquí en el estado de California, en la ciudad del Monte. Como yo lo dije al principio, hemos estado ahí por 10 años y les doy mis credenciales como mamá, ¿verdad? Yo soy mamá de 3 adultos ya, porque mis hijos ya son adultos. Mi hija mayor tiene 30 años, ella vive en otro estado. Mi hijo, el del medio, tiene 27 años, él ya se casó, él está casado, se casó el año pasado. Y mi hijo, el menor, tiene 23 años, él sirve en las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos y en este momento él está sirviendo en el país de Japón. Así que estoy en una etapa muy diferente de mi vida porque ya no tengo hijos dentro del hogar, mis hijos ya son adultos, pero pues ya pasé por toda esa etapa de la adolescencia y de la juventud, sé lo que es eso, ¿verdad? Lo que es tener jóvenes, tanto varones como señoritas, y sin lugar a duda la maternidad viene con muchos retos.
Así que pues si usted está en este momento, señorita, viendo esta enseñanza, pues le doy gracias por su atención y espero que el Señor le hable a través de su palabra en lo que vamos a hablar en este momento. Y bueno, algo que no mencioné es que en la iglesia donde servimos, Dios me ha dado el privilegio de ser maestra de escuela dominical del grupo de señoritas, precisamente. Ya tengo alrededor de 4 años enseñando a las señoritas. Antes servía casi tiempo a las clases a los niños y por necesidad de una maestra, mi esposo me puso a enseñar a las señoritas, que fue algo nuevo para mí. Yo nunca había enseñado, pero a través de eso mi corazón se ha enlazado con las señoritas. Me he unido a ellas en sus situaciones, en los problemas que ellas a veces enfrentan. Yo sé que la juventud en este momento está pasando por muchos retos. Hay mucha información, pero hay mucha mala información, ¿verdad? Allá afuera y están constantemente atacadas y bombardeadas mucho más que antes, porque pues ahorita con la tecnología todo es posible, ¿verdad? Podemos transportarnos de un lugar a otro en segundos y muchas veces pues eso llega a ser una desventaja. Así que señoritas, yo entiendo muchos de sus retos, entiendo muchos de sus problemas, situaciones familiares, porque las jovencitas de mi clase me han compartido. Así que antes de ponerme pues a estudiar y a escoger el tema para esta clase, yo le estaba preguntando a las señoritas, ¿qué les gustaría a ustedes escuchar? ¿Qué clase no han escuchado que les gustaría a ustedes ver en un programa o escuchar? ¿Qué tema les interesa? Y me dieron varios temas, pero hay uno que me llamó la atención y me dijo una jovencita, mis hermanas, a mí me gustaría saber cómo conocer la voluntad de Dios. Y ese tema me hizo muy interesante, cómo conocer la voluntad de Dios. Y incluso ella me dijo, porque yo escucho constantemente en retiros en conferencias, perdón, de jóvenes o cuando tenemos eventos para la juventud que vienen y nos predican y nos dicen que tenemos que conocer y seguir la voluntad de Dios. Dice, pero ¿cómo podemos nosotros conocerla? Y le dije, eso es un tema muy importante y sí, tal vez hay cosas que pensamos que por lógica ya sabemos cómo hacer y muchas veces no sabemos cómo. Así que el tema de hoy es precisamente cómo conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que su voluntad es agradable y perfecta, pero ¿cómo podemos llegar a esa voluntad, verdad? Cada una de nosotras fuimos creadas con un propósito, no fuimos creadas nada más por casualidad o por accidente, ¿verdad? Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y también de ustedes, señoritas. Así que les invito a que me acompañen en una oración y luego damos inicio con el tema. Padre Celestial, le damos gracias por este día, Señor, gracias por esta tarde y por el privilegio que usted nos da de poder reunirnos a través de este medio, Señor. Padre, yo le pido que en este momento usted, con su Espíritu Santo, se reúna con nosotros y nos ayude, Señor, a poder comprender su palabra claramente, Señor. Pido que me ayude a mí, Señor, a poder exponer esta enseñanza con claridad, que pueda, Señor, dejar en el corazón de cada señorita oyente, Padre, pues su palabra claramente explicada, Padre. Y pido por las señoritas que van a estar escuchando esta enseñanza, que tengan oídos atentos, Señor, y que sus mentes estén listas para aprender y que, Padre, que ellas escuchen su mensaje con atención y lo pongan por obra, Señor. Nos ponemos en sus manos una vez más. Por favor, bendiga este precioso ministerio que las hermanas llevan, Señor, con tanto amor, Señor, con el único deseo de ser bendición, Padre. Nos ponemos en sus manos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? En el libro de Romanos 12:2, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo que Dios nos manda hacer. La voluntad de Dios es sencillamente así, lo que Él nos manda hacer, pero hacerla es una elección propia. Nosotras elegimos voluntariamente si queremos seguir y hacer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, hay en su palabra escrito
su voluntad claramente en términos generales. La palabra de Dios nos enseña cuáles deberían de ser nuestras responsabilidades y nuestros deberes como hijos de Dios y nos da muchos mandamientos y con esos mandamientos también muchas promesas que vienen con ellos que nos enseñan cómo nosotros debemos vivir para cumplir con la voluntad de Dios. Pero también hay una voluntad que cada una de nosotras debe de buscar, la voluntad que Dios tiene para mí personalmente y la voluntad de Dios que Dios tiene para ti. Y eso muchas veces causa como una ansiedad o una preocupación en la mente de las señoritas cuando no saben la voluntad de Dios. Llegan a una edad, jovencitas, donde tienen que tomar decisiones responsables ya más, decisiones más serias como qué colegio van a asistir cuando terminan la high school o la preparatoria, qué muchacho deben de citar, si es bueno citar a este muchacho o citar a este muchacho, qué carrera deberíamos de estudiar. Todas esas decisiones que ustedes van a enfrentar o están enfrentando ya, las van a llevar hacia la voluntad de Dios. Por eso es que es muy importante entender y conocer cómo podemos saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y yo les voy a hablar de algunas maneras en que nosotras o ustedes como jovencitas pueden conocer la voluntad de Dios. En Salmos 22:10 dice la palabra de Dios, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Este versículo nos confirma que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos tenía en su mente. Dios nos creó, señoritas, con un propósito. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tenemos que tener primeramente muy en claro en nuestra mente que nosotras fuimos creadas con intención por el Señor. Nosotras fuimos creadas porque Dios deseó que estuviéramos en este mundo y no fue solamente por casualidad, es porque Dios quiere cumplir un propósito a través de nuestras vidas. Ahora, el mundo, señoritas, te va a querer hacer pensar que la respuesta a tus decisiones está en tu corazón, que hagas lo que tu corazón te dice. Pero la palabra de Dios nos advierte que no confiemos en lo que nuestro corazón nos dice hacer, porque nuestro corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. No podemos confiar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotras somos volubles. Somos personas que a veces estamos de un pensar y al otro día estamos en otro pensar. Así que no podemos confiar en nuestro propio razonamiento. Nosotras tenemos que venir a la palabra de Dios como hijas de Dios y dejarnos guiar por lo que la palabra de Dios nos dice. Así que maneras de cómo conocer la voluntad de Dios. La primera manera, y es una de las más importantes, primeramente es camina con Dios. Camina con Dios. Es muy importante, señoritas, tener una relación personal con Dios. ¿Y de qué maneras caminamos con Dios? El primer paso es pasando tiempo en oración. Señoritas, si hay algo de lo que más se habla, pero lo que menos se hace, y tristemente la juventud, es orar. Es muy importante tener una relación con Dios cercana y nosotras nos comunicamos con Dios a través de la oración. La oración es, señoritas, como el ejercicio, por ejemplo. A veces no es fácil orar. Yo sé que muchas de nosotras no sabemos orar como deberíamos, pero es, como dije, un ejercicio que tenemos que practicar todos los días. Entre menos oramos, menos deseos tenemos de orar y menos sabemos cómo orar. Las oraciones al Señor no tienen que ser extensas y largas y muy profundas. Hablar con Dios es como hablar con tu papá o con tu mamá. Hablar con un ser que amas, un ser que te ama y que te escucha. El primer paso, caminar con Dios, es pasar tiempo en oración. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Eso quiere decir que tenemos que estar orando en todo tiempo. Sin cesar es sin descansar. Cada vez que tenemos
una necesidad, cada vez que tenemos que darle gracias a Dios por algo, cada vez que simplemente necesitemos alabar a Dios, deberíamos estar orando, porque la oración nos une a Dios. La oración nos une al Señor y nos mantiene conectadas con Él. Necesitamos nosotras llevarle a Él nuestras cargas. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los cargados y cansados y yo os daré descanso. Orar no es algo que solamente las mamás deberían hacer. Orar no es algo para los ancianos de la iglesia o para el pastor. Orar no es algo que solamente hacen las personas de mayor edad. La oración es para todo hijo de Dios, porque de esa manera nos comunicamos con Dios, señoritas. Si tú no tienes la costumbre de orar o piensas que no oras lo suficiente, te animo a que trates todos los días de pasar un tiempo con Dios, que busques un lugar especial donde te puedes poner de rodillas o donde puedes estar delante de Dios llevándole tus peticiones. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, sin cesar. En Juan 15:7 dice la palabra de Dios, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay muchas razones por las que deberíamos de estar orando, pero la más grande de todas es simplemente darle gracias a Dios por habernos hecho sus hijas. Así que la primera manera de cómo conocer la voluntad de Dios estamos hablando de que caminar con Dios es la primera manera a través de la oración y otra manera a través de la lectura bíblica. Deberíamos estar leyendo la palabra de Dios todos los días también, porque la palabra es la que nos va a ir guiando hacia la voluntad de Dios. Es decir, a través de la palabra de Dios es que conocemos quién es Dios. La palabra de Dios nos enseña cuál es la mente de Dios. A través de la palabra de Dios podemos conocer más a Jesucristo. La palabra dice que debemos escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de quién es Cristo. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Necesitan, señoritas, en general todos necesitamos como hijos de Dios, pero ustedes que están en la juventud necesitan leer la palabra de Dios para conocerla, para conocer quién es Dios. Dije ahorita que estaba hablando de la oración, que la oración es el medio por el cual nosotras nos comunicamos con Dios, pero la palabra de Dios es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Necesitamos conocer quién es Dios. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos un camino seguro cuando nosotras permanecemos en la palabra de Dios y vamos siguiendo su consejo. Así que dijimos que la primera manera para conocer la voluntad de Dios es caminar con Dios, pasar tiempo con Dios. Esa es la primera manera. Es muy importante tener una relación personal con Dios. Para que Él pueda manifestar su voluntad a nosotras, es necesario que tengamos una relación con Él todos los días. Segunda manera de cómo conocer la voluntad de Dios es entregándole tu voluntad a Dios. Entregándole tu voluntad a Dios. En la palabra de Dios conocemos y vemos que Jesucristo mismo entregó su voluntad al Padre. Cuando Él estaba orando, antes de ser entregado para ser crucificado, Él estaba orando y Él estaba orando con mucha angustia y con mucho dolor. Jesús no quería pasar por el dolor de la crucifixión, aunque él sabía que el motivo por el cual él había sido enviado al mundo era para dar su vida por toda la humanidad, por todo el pecado de la humanidad. No era algo que él estaba anticipando por pasar. En Lucas 22:42, él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo entregó su voluntad a Dios. Nosotras también debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Cada una de ustedes, señoritas, seguramente está en una circunstancia diferente. Muchas de ustedes están en hogares donde hay papá y mamá, otras están en hogares donde solamente tienen papá o solamente tienen mamá o tal vez ni papá ni mamá. Cada una de ustedes está en una situación diferente, ¿verdad? Y están ahí y muchas veces ni entienden por qué el Señor permitió que están en esa situación. Pero en vez de cuestionar
en vez de querer saber las respuestas de por qué en los sucesos de la vida, ¿no sería mejor entregar todo eso al Señor y esperar a que Él vaya respondiendo conforme vamos nosotros confiando en Él? Él irá respondiendo. Y saben qué, señoritas, dentro de la voluntad de Dios hay paz. El Señor nos da paz cuando nosotras confiamos totalmente en Él y le entregamos nuestra voluntad. ¿De qué manera entregamos nuestra voluntad nosotros a Dios? Primeramente le entregamos nuestros deseos. Entrégale tus deseos, señorita. Esos deseos que tú tienes aguardados, y todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos en el corazón, pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotras nos deleitamos en el Señor, Él nos concede nuestros deseos. Y eso lo encontramos en Salmos 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para poder nosotros entregar la voluntad de Dios, o cómo le entregamos la voluntad a nuestra voluntad de Dios, es deleitándonos en el Señor. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse es como encontrar mucho gozo en algo. Deleitarse es cuando tú haces algo con un verdadero gozo en el corazón. O si ponemos una foto, imagínense ustedes una foto de alguien tomándose su helado favorito y cuando lo está saboreando, lo está deleitando porque le gusta mucho y porque se está deleitando en eso. El deleite es cuando nuestro deseo es satisfecho, se nos ha satisfacido. Así dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Debemos nosotros encontrar ese deleite en Él, más que en las diversiones del mundo, más que en una amistad que tal vez ni siquiera nos conviene, más que aún en nuestros propios familiares. Nuestro deleite debería estar en Jehová, en el Señor. ¿Cuáles son esos deseos que tú tienes en tu corazón, señorita? ¿Qué es lo que hay ahí que te gustaría por hacer? Entrégaselos al Señor. Deleítate en Él y Él te irá concediendo esos deseos que hay en tu corazón. También otra manera de entregarle tu voluntad a Dios, no solamente entregándole tus deseos, también tus planes. Yo estoy segura que todas ustedes tienen planes para su vida. Hay unas que ya tienen su vida resuelta hasta que tengan 90 o 100 años, ¿verdad? Ya resolvieron toda su vida, ya saben lo que quieren hacer en los próximos 10 años, lo que quieren hacer en los próximos 20 años. Pero ¿por qué no mejor entregar nuestros planes a Dios? La segunda parte del versículo de Salmos 37, leímos el 4 y el 5, dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo sé que todas ustedes tienen un camino que quieren recorrer. Ya tienen tal vez una carrera en su mente que quieren estudiar, o un trabajo donde quieren ustedes laborar. Ya tienen tal vez pensado hasta con quién les gustaría unirse en matrimonio, o un lugar donde quieren viajar. No sé. Cada una de ustedes ya tiene algo resuelto en su mente que les gustaría hacer. Ya tienen planes para su vida. O yo cuando cumpla 18 años haré esto. O yo cuando termine mi preparatoria o mi colegio, estos son mis planes por hacer. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que los encomendemos a Jehová. Vengamos a Él y entreguemos esos planes. Y dice que confiemos en Él y Él hará. Él nos va a llevar a cumplir los planes que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, si están dentro de su voluntad. Pero la manera de que nosotras vamos a estar seguras o vamos a tener paz de que el camino por donde vamos es el camino de la voluntad de Dios, es cuando nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Dijimos que la primera manera es caminando con Dios, teniendo una relación personal con Él diariamente. Segunda manera de cómo conocer la voluntad de Dios es entregándole nuestra voluntad a Dios. Nuestros deseos, nuestros planes, nuestros anhelos, se los entregamos a Él. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, todo lo que pensamos, entrégaselo al Señor. Ahí están seguros. Nuestros planes están seguros ahí.
dentro de su voluntad y Él, dice, se encargará de llevarlos a cabo si ese es el deseo de Él. Tercera manera de cómo conocer la voluntad de Dios es obedeciendo lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Obedeciendo lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Y primeramente, viviendo una vida en pureza. Viviendo una vida en pureza. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hoy en día, señoritas, yo veo alrededor del mundo y veo la juventud y creo que ustedes están siendo diariamente bombardeados a través de lo que se ve en internet, a través de lo que se ve en las redes sociales y están ustedes en peligro de perder su pureza todo el tiempo, porque todo lo que se muestra allá afuera no es más que desmodestia, no es más que mundanalidad, no es más que carnalidad. El mundo cada vez más pierde el decoro. Ya no se puede ver un programa familiar en paz sin que no salga un comercial, sin que no salga por ahí algo inapropiado para ver. Entonces, es muy importante que ustedes guarden su pureza, la pureza de sus ojos, teniendo cuidado de lo que ven, la pureza de sus oídos, teniendo cuidado de a qué es lo que escuchan, a quién le prestan su oído, teniendo cuidado del ambiente donde ustedes se desenvuelven, teniendo cuidado qué lugares asisten, teniendo lugar de qué compañías ustedes tienen, es decir, qué amistades con las que ustedes se están reuniendo. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es muy importante vivir una vida en pureza. La pureza no se pierde solamente físicamente, señorita. La pureza también se pierde aquí, en nuestra mente y en nuestros ojos. Es muy importante que cuides lo que entra por tus ojos y lo que entra a tu mente, porque eventualmente se irá a tu corazón. Hay muchas señoritas allá afuera o mucha juventud viviendo fuera de orden. Ahorita ya no se habla de pureza en el mundo. Ahorita no se habla de ser una joven limpia y pura, como la palabra de Dios nos manda. Todo lo que ustedes escuchan y ven en las redes sociales las incita a perder su pureza. Así que la palabra dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esto es todos los días. Esto es una pelea que ustedes deben de pelear todos los días. Tienen que poner sus propias normas, sus propias convicciones, porque ahorita en un dispositivo electrónico, en segundos ustedes pueden abrir una pantalla y ver lo que quieren. Antes era más fácil cuidar de esas cosas porque había más barreras que tenían ustedes que pasar. Ahorita eso ya no es necesario. La impureza está alrededor de nosotros y constantemente nos está acechando y atacando y les está poniendo a ustedes tentación en todo momento porque el enemigo de nuestro Satanás anda como león rugiente. Dice que anda buscando a quien devorar y seguramente la juventud, los jóvenes son su presa más fácil por su inmadurez, porque son más vulnerables por ser jóvenes y porque muchas veces pues todas estas tentaciones del mundo seguramente les atraen. Así que obedece lo que es la voluntad de Dios ahora. Primeramente, viviendo una vida en pureza. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que, como estaba mencionando, señorita, cuida lo que ves. Cuida lo que entra en tu mente. Cuida lo que escuchas. Cuida las personas con las que te rodeas, con quien pasas tiempo. Una hija de Dios no debería de tener compañerismo con alguien que no tiene relación con Dios o que no es cristiano, que no cree en Dios. No es recomendable. ¿Por qué? Porque seguramente las conversaciones no serán alrededor de la iglesia o de la Biblia.
Las conversaciones se van a tornar en conversaciones vanas que eventualmente pueden llevarte a prestar oído a cosas inapropiadas. Y ni qué decir de que guardes tu cuerpo, ¿verdad? El primer versículo que leí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es que deberías guardar tu cuerpo, señorita, y no andar en toques con el sexo opuesto hasta que llegue el día en que Dios te traiga al varón que será tu esposo. So, deberías tú guardarte en todo momento en pureza y evitar esos toques. Cuida tu cuerpo, cuídalo como lo más sagrado y que ese sea tu regalo el día de tu boda para tu futuro esposo. La palabra de Dios nos dice claramente que el que peca con su cuerpo contra su, el que fornica con su cuerpo contra su mismo cuerpo peca. Así que ten cuidado, señorita, sé muy, muy cautelosa, mantente tu mente y tus ojos en pureza. Y mira que eventualmente cuando tú cuidas lo que ves, cuidas lo que oyes, estarás protegiendo tu corazón y será más difícil que físicamente caigas en una tentación. Pero cuando no estás cuidando lo que ves, cuando no estás cuidando lo que oyes y no estás cuidando lo que hay en tu corazón, será más fácil, serás presa más fácil para caer en una tentación. Segunda Timoteo dice que huye de las pasiones juveniles. Eso quiere decir que salgas corriendo literalmente, que ni siquiera te acerques al lugar donde tú sabes que puedes ser tentada. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que vivamos una vida santificada. Así que obedece a lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Vive una vida pura. Segunda manera, vive en contentamiento. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No sé cuál sea tu situación. Dije hace un momento que cada una de ustedes vive una situación diferente, una situación familiar, tal vez difícil. No sabemos muchas veces por qué Dios permite que vivamos ciertas situaciones familiares, pero cualquiera que sea tu situación, señorita, vive en contentamiento. Dice Primera de Tesalonicenses, dad gracias en todo. Si tienes una situación difícil, dale gracias a Dios porque eres hija de Dios y lo conoces. Y eso te fortalece para poder soportar ese tiempo difícil. Si vives con mamá y no tienes papá, dale gracias a Dios porque tienes una madre que cuida de ti, que seguramente te ama. Si hay escasez económica en el hogar, bueno, dale gracias a Dios todos los días por lo que Él te da de comer y porque tienes un techo donde dormir. Aunque no haya mucho, tal vez hay lo suficiente para, por lo menos para ese día. Si hay una enfermedad física, no sé, hay jóvenes que sufren ciertas enfermedades, dale gracias a Dios por cada día que Él te concede de vida y cuando te sientas saludablemente bien, dale doblemente gracias por eso. Dad gracias en todo. Tenemos que vivir en contentamiento. Y esto no se limita solamente a vivir contenta en el área económica. Contentamiento también por quién somos. Físicamente, muchas veces nosotras mujeres tendemos a nosotras mismas no gustarnos. No nos gusta nuestro color de pelo, no nos gusta si somos muy altas o si somos muy bajitas, no nos gusta si somos más rellenitas, si quisiéramos estar flaquitas o si están flaquitas, quisieran estar un poquito más rellenitas. Muchas de nosotras tendemos a ser así, ¿no es cierto? Constantemente estamos luchando con algo de nosotras mismas. Eso no es tener contentamiento. Vive contenta como el Señor te hizo. Si te hizo rubia, si te hizo morenita, si te hizo alta, si te hizo bajita, dale gracias a Dios, porque Él te formó. ¿Te recuerdas el versículo que leímos al principio? Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Si tenemos los ojos de cierto color o los labios o la boca de cierta manera, es porque Él te creó así. Eres creación de Dios y como Él te hizo perfecta. Dice la palabra de Dios que somos hechos a su imagen y semejanza. Así que vive en contentamiento como eres, en la situación que estás, en la manera que eres físicamente.
no estés tratando de cambiar nada, ni de tu situación, ni de tu estado físico. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso quiere decir, señorita, si hay algo en tu vida por lo cual no puedes vivir en contentamiento y tú piensas que esa situación no debería existir, dice la palabra de Dios, que no te afanes por eso, que vengas al Señor y le traigas tu petición y Él se va a encargar. Dice que Él va a hacer que un día el Señor va a hacer que nuestras circunstancias se alineen con su voluntad, si nosotras simple y sencillamente descansamos en Él. Así que cualquier situación que tú pienses que debería de cambiar, tal vez un abuso en la familia, tal vez una situación extremadamente, hablando de la economía, extremadamente limitada, esas peticiones tráeselas al Señor en oración. Dice con ruego y con acción de gracias. Así que obedece lo que ya sabes que es la voluntad de Dios, es el punto del que estamos hablando, viviendo una vida en pureza, viviendo en contentamiento. Y número 3, sujetándote a tus autoridades. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Que los hijos vivan sujetos a sus padres es la voluntad de Dios. Dijimos al principio que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo sé, las jóvenes luchan muchas veces con sujetarse a sus padres, porque a todas nosotras nos cuesta sujetarnos. Aún cuando somos casadas, muchas veces nos cuesta sujetarnos a nuestros esposos, pero por eso es muy importante que desde muy temprano aprendamos a vivir en sujeción, porque de esa manera cuando nosotros salgamos del hogar, ustedes lleguen a ser adultas, no les va a costar ya mucho trabajo sujetarse a Dios y después a su futuro esposo, al que será su esposo. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y usted tal vez está pensando, hermana Yadira, pero usted no conoce a mis papás. Mis papás no son muy espirituales. O tal vez mis papás no son salvos, no conocen de Dios. Aún así, dice la palabra de Dios que debes de sujetarte a ellos. Debes aprender a respetarlos y a honrarlos porque son la autoridad que Dios puso sobre ti. Y esta es la voluntad que Él puso en nuestras vidas. Siempre pide consejo a tus padres para las decisiones. Si no tienes padres creyentes, puedes ir a tus líderes en tu iglesia, tu pastor, la esposa de tu pastor, alguna hermana, algún hermano piadoso. Dios responde muchas veces nuestras dudas a través de las personas. Si no son tus padres a quien puedes venir, por lo que ya mencionamos, siempre Dios va a proveerte a alguien quien puede darte un buen consejo, quien puede ayudarte, pero es muy importante que te sujetes a tus autoridades. Los hijos, yo sé que muchas veces piensan que los padres lo único que queremos es estarlos mandando todo el día y que tenerlos como esclavos. Mi hijo, uno de mis hijos, el menor, cuando estaba más pequeño, me decía, ay, a veces me siento como que soy tu esclavo, porque pensaba que lo mandaba mucho a hacer diferentes tareas de la casa. Pero eventualmente, cuando mi hijo creció, él decidió está ahorita sirviendo en el área militar. Él es un soldado de los Estados Unidos y ahorita está en el país de Japón sirviendo y ahora tiene que estar sujeto más de lo que estaba con su mamá, con su papá, con sus autoridades, con sus comandantes y con su sargento. Él tiene muchas más personas a quien le tiene que rendir cuentas y él no puede hacer su voluntad. Él está bajo una autoridad superior a quien él debe de obedecer. Y muchas veces cuando hemos hablado y me cuenta cuáles son sus responsabilidades, le digo, ¿verdad que yo no era tan mandona? ¿Verdad que ahora es mucho peor? Pero por eso, señoritas, porque no sabes nunca dónde Dios te va a poner, no sabes nunca con qué persona te vas a casar. Es más fácil acostumbrarse desde ahorita a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que te sujetes a tus autoridades. ¿Y cuáles serán los resultados de esto? Aceptarás los planes de Dios para tu
tu vida y te someterás a ellos. Cuando nosotras con una buena voluntad y con un buen espíritu aprendemos, señorita, a cumplir con estas tres maneras que hablamos, caminando con Dios, entregando nuestra voluntad a Dios y obedeciendo a la voluntad de Dios ahora, no nos será a nosotros difícil encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. También otro resultado es que comprenderás el porqué de las circunstancias. Lo mencioné anteriormente. Tal vez ahorita tus circunstancias no son muy favorables. Tal vez tu situación de vida ahorita no es el lugar donde quieres estar. Y es difícil a veces cuando nos encontramos en situaciones así, cumplir con la voluntad de Dios o responder a hacer la voluntad de Dios, porque se nos hace difícil, se nos hace una carga y no entendemos. Pero señorita, cuando tú te mantienes dentro de la voluntad de Dios, Dios poco a poco va a alinear a tus circunstancias a su voluntad. Y un día tú vas a entender y vas a mirar atrás y vas a decir, qué bueno, gracias a Dios que yo me mantuve en la voluntad de Dios, porque ahora puedo ver claramente y donde Él me trajo, pude llegar aquí porque me mantuve en su voluntad. Y el Señor es bueno, el Señor quiere lo mejor para ti. El deseo de Dios nunca es que suframos unas vidas fracasadas o que pasemos una vida de sufrimiento. Es el pecado de la humanidad que muchas veces nos mantiene en situaciones así. Nunca es Dios. Pero la respuesta de Dios hacia nosotras es que Él nos ayuda y nos sustenta. Y a través de su palabra nos va guiando para que nosotras podamos disfrutar de los beneficios de ser hija de Dios. Y en sus beneficios está conocer un día su voluntad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Era el tema de hoy. Dijimos que caminando con Dios, es decir, teniendo una relación personal con Él, entregándole nuestra voluntad a Dios. Y tercera manera es obedeciendo lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios ahora. Así que espero, señorita, que esta enseñanza te haya sido de bendición. Yo sé que a veces es difícil entender estas cosas porque se nos hace como que las respuestas no son muy claras, que a veces las respuestas no se presentan de una manera muy claras delante de nosotras. Pero mira, yo te puedo decir, hay jovencitas en mi iglesia, en mi clase, que especialmente viene una señorita a mi mente que llegó a nuestra iglesia cuando era muy niña, como a la edad de 13 o 14 años, y la situación de vida no era una vida favorable, no tenía la mejor situación familiar. Tampoco tiene la mejor situación económica y eso no ha cambiado mucho hasta ahorita. Ha mejorado, pero no ha cambiado. Y esta señorita, desde que ella vino a nuestra iglesia y empezó a servir y ha sido muy fiel, ella siempre ha sido muy dócil, siempre ha sido una señorita que se ha sujetado tanto a las autoridades que Dios le ha puesto alrededor de ella, a su pastor de jóvenes, a su pastor de ahora, a su mamá. Ella siempre ha sido muy sometida. Este año ella se va a graduar del colegio bíblico, ella rindió su vida para servir a Dios tiempo completo y bajo muchas luchas económicas pudo terminar el colegio porque pues había que pagar una colegiatura. Ella ha estado trabajando, trabaja en nuestra iglesia, hace otros trabajos por ahí para poder sostener y pagar sus gastos del colegio. Y este fin de semana pasado estaba platicando con ella y me dice que próximo mes de mayo ya se va a graduar. Y le digo, gloria sea al Señor, porque puedo ver su felicidad y su gozo en su rostro. Puedo ver, la veo a ella como un trofeo de la gracia de Dios, porque ella pudo permanecer dentro de la voluntad de Dios, porque tenía una relación personal con Dios, porque ella le entregó su voluntad a Dios y porque ella trataba de obedecer la voluntad de Dios cada día de su vida. Ahora está terminando el colegio y yo sé que Dios tiene planes grandes para ella y la va a bendecir grandemente, porque su vida no ha sido fácil.
Ha habido muchas cosas que tal vez la han decepcionado y la han desilusionado. Yo sé que ha tenido también tiempos difíciles, aún tiempos espirituales difíciles. Pero así, señorita, cada una de ustedes, en la situación que se encuentren ahora, si usted piensa que no es la situación donde debería de estar, confía en Dios, entrégale tu voluntad, ten una relación con Él personalmente todos los días y vas a ver que poco a poco tus circunstancias se alinearán con la voluntad de Dios. Y cuando llegues ahí, podrás sentir gozo y satisfacción de saber que lo que hiciste o la manera que buscaste al Señor todos los días te ha llevado hasta el lugar de su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso quiere decir que cuando sentimos paz en nuestro corazón y sentimos que estamos bien con Dios, es que estamos dentro de su voluntad. Así que espero que esta enseñanza le haya sido de bendición y que hayan ustedes pues tenido un oído atento. Mi único deseo era hacerles de bendición a ustedes y que esta enseñanza les haya traído convicción a su corazón. Manténganse, señoritas, agarradas del Señor, buscando su voluntad diariamente. Vamos a orar y terminamos con la enseñanza. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Gracias, Padre, por haberme permitido traer estas palabras de ánimo para las señoritas que la estaban escuchando. Agradezco, Señor, por cada una de ellas y les pido, Padre, que usted les siga ayudando y las siga guiando a través de su palabra. Que las ayude, Señor, a que ellas puedan comprender su voluntad claramente en su camino, Señor, donde usted las ha puesto, Padre. Dele sabiduría a cada una de ellas, ponga paz en sus corazones, que cuando ellas tomen decisiones siempre busquen un consejo piadoso y que sepan ellas escuchar y seguir ese consejo, Padre. Pongo a cada señorita en sus manos, a cada jovencita que escuchó este mensaje. Y Padre, también le pido por la hermana Vero y la hermana Jacqueline que dirigen esta página, que usted las siga usando y les siga bendiciendo grandemente para que puedan seguir siendo de bendición a muchas personas que escuchan este programa, Padre. Nos ponemos en sus manos una vez más y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermana, muchas gracias por esta preciosa enseñanza. La verdad es que hasta uno, ¿verdad? Es retado. Es especialmente un programa para señoritas, pero al escuchar, hermana, la palabra de Dios, a final de cuentas, yo creo que el Señor obra, ¿verdad? Y a veces, bueno, nosotros ya que estamos, ¿verdad? A lo mejor un poquito en una situación diferente, ya casadas y así, ¿verdad? Podemos darnos cuenta, ¿no? Y decir a lo mejor, si alguien en su tiempo me hubiera dado estos consejos, ¿verdad? Y señorita, tú que has recibido estos consejos, de verdad, tómalos muy en serio porque de esto depende el futuro tuyo y no lo tomes a la ligera, ¿verdad? No lo tomes. Hace rato yo meditaba en eso, ¿verdad? No hay que tomar a la ligera ninguna de las decisiones ni ninguno de los consejos, como usted mencionaba ahorita al final, hermana, consejos piadosos, consejos de personas que quieren nuestro bien, ¿verdad? No hay que tomarlos en vano. Y gracias, hermana, por esta preciosa enseñanza. Yo aquí anoté todos los puntos, ¿verdad? Y los voy a seguir estudiando, ¿verdad? Porque es una enseñanza muy, muy necesaria. Y, hermana, de verdad, una tremenda bendición. Hermana, tenemos aquí también en este programa, ¿verdad? La sección de la bendición de esperar, que es donde las hermanas nos comparten un poquito, ¿verdad? De lo que fue para ustedes esperar en el Señor, ¿verdad? Esperar la voluntad de Dios, como decía su enseñanza. Y no sé si nos pudiera compartir un poquito, hermana, de cómo Dios obró en relación, ¿verdad? Con usted y su esposo y cómo el Señor les ha bendecido. No sé si entendí muy bien, pero de cómo mi esposo y yo nos conocimos. Así es, hermana. Ajá. Sí, bueno, nosotros, mi esposo y yo nos conocimos trabajando juntos, trabajábamos en el mismo lugar, éramos compañeros de trabajo. Cuando yo conocí a mi esposo era un nuevo creyente. Él apenas había conocido al Señor como su Salvador, así que él me llevó a mí a la iglesia como visitante.
comenzamos a conocernos y a ser amigos, y él, al no tener mucho conocimiento todavía de la palabra, no ser un cristiano maduro, empezó a tener una relación conmigo, pero lo que sí hizo bueno, le digo yo, es que me llevó a la iglesia, me llevó como visitante a una iglesia cristiana, que fue donde yo conocí por primera vez el evangelio, escuché la palabra de Dios, y no acepté a Cristo inmediatamente, pero cuando fueron a visitarme después, en esta iglesia se acostumbraba, y nosotros lo acostumbramos también visitar a las personas que vienen como visitantes a la iglesia, y unos hermanos me visitaron, me explicaron el evangelio, y yo acepté a Jesucristo como mi salvador personal. En ese momento para mí, pues fueron abiertos mis ojos hacia muchas cosas, y entendí que no estaba viviendo una vida agradable delante de Dios, y mi esposo y yo tomamos la decisión de casarnos. Teníamos poco tiempo conociéndonos, éramos nuevos creyentes, y nos sentamos con el pastor de la iglesia. Después ya teníamos como unos 3 meses, yo tenía asistiendo a la iglesia, nos sentamos con el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia nos aconsejó, dice, a ustedes, yo les aconsejo que se casen para que estén bien delante de Dios. Así que nosotros nos casamos siendo nuevos creyentes, siendo muy jóvenes, cometimos muchos errores, pero yo sí quiero firmemente que Dios usó ahora sí que a mi esposo para llevarme a mí a conocerle, a conocer a Jesucristo como mi Salvador, y de esa manera nosotros ser salvos, porque no me quiero imaginar, ¿verdad? Tantos errores que me evité por haber conocido en ese tiempo al Señor. Dios fue bueno. Aún pasamos tiempos muy difíciles como nuevos creyentes y como recién casados. A veces era muy complicado, ¿verdad? Pero siempre hubo personas ayudándonos atrás de nosotros, orando por nosotros, aconsejándonos. Y poco a poco, pues fuimos aprendiendo no solamente a ser esposos, sino a ser cristianos piadosos, a consagrarnos a Dios, hasta que pues pudimos encontrar madurez en la palabra de Dios. Y algo que sí, hermana, yo puedo compartir es que desde el primer momento desde que yo fui salva, desde la primera vez que escuché la palabra de Dios, hubo un cambio interno en mi vida, y nunca he dado marcha atrás, ¿verdad? Desde entonces, de que soy creyente, estoy en los caminos de Dios por la pura gracia de Dios. Y aunque personalmente he fallado y he cometido muchos errores, he visto la mano de Dios en cada aspecto de mi vida, ¿verdad? No nos podemos equivocar nunca mientras nos mantenemos de su mano. Así que los inicios de nosotros fueron muy difíciles, no fueron como el cuento de hadas de muchas parejitas, ¿verdad? Nosotros éramos muy jóvenes, éramos en este país recién llegados, como se dice, éramos nuevos en este país, y mi esposo siendo un nuevo creyente, pero aún así Dios tuvo compasión de nosotros. Y pues de ese tiempo ya van a ser alrededor de 30 años, hermana. Vamos a cumplir 30 años de casados muy pronto, por la gracia de Dios. Amén, hermana, wow, qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios que Él cambia y transforma nuestras vidas, hermana, porque sin duda alguna, yo creo que, como dice usted, ¿verdad? Todas cometemos cada error, ¿verdad? Nosotras nos damos cada tropezón a cada rato, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia siempre, ¿verdad? Nos da las herramientas también, la oportunidad, no sé, de alguna manera Dios cambia, ¿verdad? Todo lo que nosotros mereceríamos, hermana, el Señor, ¿verdad? Muchas veces sí vienen consecuencias a nuestra vida, pero muchas veces la misericordia de Dios es lo que cambia todo, ¿verdad? Y de verdad, hermana, qué bendición, hermana, que como dice al principio de su relación, ustedes también estaban comenzando en los caminos de Dios, y bueno, aprendieron, ¿verdad?, a tomar decisiones. Y eso es muy importante, señorita, ¿verdad?, que si tú vas aprendiendo de la palabra de Dios, no se te pide que seas perfecta, pero que sí lo que vas aprendiendo, ¿verdad?, por tu propia decisión y por tu propio bien, tú vayas empezando a poner en obra, ¿verdad?, en marcha todo esto que vas aprendiendo, y de verdad te va a ahorrar muchas lágrimas, muchos errores, ¿verdad? Dios es tan bueno, señorita. No lo tomes en poco, ¿verdad? Sino que
toma ese consejo. Muchas gracias, hermana, por compartirnos de su historia, ¿verdad? Y bendito Dios, hermana, por estos ya casi 30 años juntos, ¿verdad? Y que el Señor les siga permitiendo muchos, muchos años más, hermana, y siga haciendo la obra hermosa en su matrimonio y en su familia y en su ministerio, ¿verdad, hermana? Muchas gracias, hermana. Voy a leer algunos comentarios, hermana, que estuvieron entrando mientras estaba usted enseñando y mientras nos presentábamos al principio. Vamos a leer, dice la hermana Dora Equigua, saludos desde Argentina, Dios le bendiga, hermana, gracias por habernos acompañado. La hermana Sonia Rúbira dice amén. La hermana Miriam Salazar dice, mis dos queridas amigas que quiero mucho, que Dios te use, Yadira. Saludos, hermana, y primero Dios nos vemos pronto, ¿verdad? La hermana, bueno, la Iglesia Bautista Nueva Vida dice saludos, hermana Jackie y Yadira, viéndolas y empacando. Esta era la hermana, si no me equivoco, la hermana Olga, ¿verdad? Amén, hermana, hay que apurarnos, ¿verdad? La hermana Sonia Rúbira dice, amén, hermana, que Dios las bendiga en ese retiro de esposas de pastores y la siga usando. Sí, la hermana Olga era la que decía, ¿verdad? Escuchando y empacando, dice. También, a ver, vamos a leer aquí algunos comentarios que entraron después. La hermana María Victoria Morillón dice, saludos, hermana Yadira Reynosa. La hermana Candy Soriano dice, hermana, no parece dice, no parece que tenga hijos tan grandes, está usted muy joven. Gracias, muchas gracias. Ya le ando como llegando al medio siglo este año, así que. Ay, hermana, pero de verdad que, bueno, cuando uno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave de mucho, ¿verdad? Y bueno, aquí la hermana, a ver, es que varias dicen amén. Déjeme ver, se me mueve aquí. Bueno, aquí yo puse, ¿verdad? Amén. Cuídate mucho, señorita, y guarda tu corazón. Aradi Chan dice que Dios le bendiga, hermana, y la siga usando grandemente en su obra. Saludos. La hermana Evelia dice, amén, hermana Yadira, qué bendición fue su enseñanza. No hay mejor vida que servir a Dios y el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Así es, hermana. La hermana Solange Gerardo dice, hermoso testimonio, muchas bendiciones, amadas hermanas. Y pues, hermana, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Que el Señor le siga usando, le siga bendiciendo, le siga llenando de su gracia, ¿verdad? Y siga usted siendo un testimonio hermoso para, pues, señoritas y para nosotras también, ¿verdad? Las casadas. El Señor le siga derramando de sus bendiciones en su familia, en su iglesia, y siga haciendo la obra de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios en su vida. Y al igual que las señoritas, ¿verdad? Señorita, vale la pena esperar, vale la pena servir a Dios, vale la pena conocer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? No se desvíen, señoritas, es algo hermoso poder permanecer, ¿verdad?, cerca de Dios. Y bueno, señoritas, nos despedimos en esta noche de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias una vez más, hermana Yadira Reynosa, por esta preciosa enseñanza. Y pues, señoritas, primero Dios, nos vemos el próximo lunes, ya con la hermana Vero, ahora sí, ¿verdad? Y nosotras el día de mañana a las 10 de la mañana, inviten a sus mamás, ¿verdad? O hermanas casadas que nos están acompañando. También las esperamos el día de mañana y primero Dios, pues nos vemos el próximo martes también. Que el Señor les bendiga, hermanas, nos vemos. Gracias. Dios les bendiga. Amén.